La siguiente presentación fue realizada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Ciencias Químicas para la licenciatura de Químico-Farmacobiólogo, en el Laboratorio de Fisicoquímica 3, a cargo del Dr. Mario González Perea. El tema en cuestión es la actividad superficial de alcoholes alifáticos. Como objetivo, medimos la tensión superficial de diferentes alcoholes alifáticos en disolución. Realizamos el estudio de tensión superficial en soluciones de alcoholes alifáticos mediante el método del estalagnómetro, comprobamos la aplicación de la regla de Traub y analizamos la influencia de las disoluciones de alcoholes en la tensión superficial. Las soluciones acuosas de muchas sustancias, aun cuando son bastante diluidas, tienen tensiones superficiales mucho menores a las correspondientes a las que obtiene el agua pura. Las sustancias que producen este efecto se llaman tensoactivos. Los ejemplos más comunes de estos son los alcoholes superiores y los ácidos grasos. Se denomina tensoactividad al fenómeno por el cual una sustancia reduce la tensión superficial al disolverse en agua o en otra solución acuosa. Los tensoactivos, también llamados surfactantes o agentes de superficie activa, son especies químicas con una naturaleza o estructura polar y apolar, con tendencia a localizarse en la interfase, formando una monomolécula absorbida en la interfase que cambia el valor de la tensión superficial. Las sustancias tales como los ácidos grasos de cadena corta y alcoholes son solubles tanto en agua como en disolventes orgánicos. La parte hidrocarbonada o la cadena lipofílica de la molécula es responsable de su solubilidad en el solvente orgánico, mientras que la parte polar, o sea, los grupos hidrofílicos, tienen suficiente afinidad con el agua como para introducir a la cadena hidrocarbonada no polar a la solución acuosa. Con el crecimiento de la cadena, las moléculas de estas sustancias son expulsadas con mayor fuerza hacia la superficie, lo que disminuye aún más la tensión superficial. Corroboraremos la hipótesis de que la cadena carbonatada del alcohol es inversamente proporcional a la tensión superficial y como método de experimentación ocuparemos el estalagnómetro. El material que ocuparemos en esta práctica será un estalagnómetro Traub, 4 pipetas graduadas, una de 25 ml, una de 10 o 5 ml y una de 5 y de 2 ml, una piseta con agua destilada, 2 matraces aforados de 50 ml, 2 matraces aforados de 25 ml y 8 matraces Erlenmeyer de 50 ml. Como reactivos estaremos utilizando 4 tipos de alcoholes: metílico, etílico, butílico y propílico. Para el desarrollo experimental preparamos primero 150 ml de solución a 0.25 molar de metanol, etanol, propanol y butanol, seguido de, con esa misma solución, preparar 25 ml de las siguientes disoluciones, que era a 0.20 molar, 0.15 molar, 0.10 y 0.5 molar. Por último, se realizó el conteo de gotas para cada dilución. Respecto a los resultados y cálculos, anotamos los datos experimentales configurando una tabla y tomando en cuenta la temperatura en la que se trabajó aquel día, que era de 19 grados centígrados, y tomamos la densidad de tablas proporcionadas por el maestro. Para el punto de la preparación de soluciones, se solicitaba preparar 150 ml de una solución a 0.25 molar de metanol, para lo cual ocupamos la fórmula donde G es igual a la molaridad por el volumen por la densidad. Obtuvimos un resultado de 0.801 para el valor de G, para un volumen de 0.1 litros. Posteriormente se realizó la misma ecuación para el volumen de 0.05 litros, a lo cual nos dio un resultado de 0.4005 para el valor de G. Posteriormente sustituimos las dos ecuaciones para encontrar el valor del volumen
y posteriormente sacar el volumen total, a lo cual nos dio un valor de 1.353 mililitros. Como paso número 2, mediante curvas de calibración, obtuvimos la densidad y la tensión superficial para el agua destilada en la temperatura de 19 grados centígrados. Se realizó una gráfica para poder visualizar el comportamiento de la densidad del agua a diferentes temperaturas a una misma presión o a una presión constante. Asimismo, se graficó la tensión superficial del agua a diferentes temperaturas y vimos su comportamiento en la gráfica. El punto número 3 nos propone calcular la constante mediante la relación con la tensión superficial del líquido estándar por el número de gotas del líquido estándar sobre la densidad del líquido estándar. Fue así como se obtuvieron los resultados de K en dinas sobre centímetros para metanol y propanol, etanol y butanol, considerando la cantidad de gotas previamente medidas con el estalagmómetro. Asimismo, se construyó la curva de calibración para cada una de las soluciones para metanol, etanol, propanol y butanol y pudimos ver su comportamiento lineal. Se calculó la tensión superficial de las soluciones de los alcoholes empleando la relación donde la tensión superficial es igual a la constante del aparato determinada previamente por la división de la densidad del líquido problema en gramos sobre mililitro sobre el número de gotas del líquido problema previamente ya dichos. Como siguiente punto, ordenamos los datos en una tabla para poder tener una mejor ejemplificación. Después, representamos en una sola hoja las gráficas de tensión superficial en unidades de dinas sobre centímetros en función de la concentración de las soluciones para cada uno de los alcoholes. Y es así que podemos saber cómo influye el tamaño de la cadena hidrocarbonada en la serie homóloga de los alcoholes según Traub. La absorción en disolución acuosa aumenta a medida que aumentamos en la serie homóloga. Esto se debe principalmente a la repulsión por el agua de las moléculas hidrofóbicas que cada vez son más largas y por tanto establecer los enlaces agua-agua. Así también podemos explicar cómo influye la tensión superficial en el tamaño de las gotas de un líquido. Si la tensión superficial del líquido es alta, el volumen del líquido aumentará para que el peso de la gota y la acción de gravedad puedan superar a la tensión superficial del líquido, que resiste en la caída de la gota. Es así como podemos concluir que al ir disminuyendo la concentración se observó un menor número de gotas. Esto debido a que al mezclar agua con un alcohol alifático se observará menor tensión superficial por la disminución de la polaridad. La tensión superficial se verá afectada por sustancias tensoactivas, como los alcoholes alifáticos, que contienen una parte hidrofóbica la cual a medida que se aumenta la concentración disminuye la tensión superficial, ya que parte hidrocarbonada del alcohol, al no ser polar, se acumula en la superficie del líquido aumentando la actividad superficial.